Grabación, ahí está. Bueno, entonces, para cerrar con las cuestiones teóricas, pero que sobre todo sirven para resolver problemas que tienen que ver con triángulos y con circunferencia, vamos hoy entonces a trabajar cosas que están en el anexo. ¿Se acuerdan que cuando terminamos para el primer parcial, la parte de las demostraciones de los criterios de congruencia de triángulos y todo lo que tenía que ver con cuadriláteros entraba en el primer parcial porque eran cosas que tenían que ver con ejes de simetría, con simetría central, con las transformaciones rígidas en general, o sea, definidas a partir del par semirrecta semiplano. Y ahora, siguiendo en ese anexo, hay dos ítems que son muy importantes para la resolución de la mayoría de los ejercicios que les vamos a plantear en el parcial. Así que va a ir en el parcial, el enunciado, el aviso de que tienen que usar cosas que están en el anexo por las dudas que no sean ustedes las que... O sea, por las dudas que no miren este video y encima no sean ustedes las que tienen que resolverlo, pero la idea es entonces que falta ver ángulos inscriptos en una circunferencia, que creo que algo habíamos discutido de arco capaz en algún momento. Y el otro tema que es bien importante, muy simbólico dentro de todo lo que es la geometría euclidiana, tiene que ver con puntos y rectas notables en el triángulo. Entonces, porque ya lo hemos estado usando, pero en el triángulo se pueden determinar mediatrices de cada uno de sus lados, entonces hablamos de las mediatrices del triángulo, bisectrices de cada uno de sus ángulos, entonces hablamos de las bisectrices del triángulo directamente, sin decir las bisectrices del ángulo del triángulo, sino que decimos las bisectrices del triángulo. Después tenemos segmentos particulares que son las alturas, que son bien importantes también porque permiten después calcular áreas, y son segmentos que se trazan desde un vértice hasta el lado opuesto de manera perpendicular, ¿sí? Y es el segmento entonces que une ese vértice con el pie de la perpendicular al lado opuesto. Y después tenemos el último que me falta, que son las medianas, que van de vértice de un triángulo a punto medio del lado opuesto, y que las medianas tienen una propiedad física muy importante que resulta ser el baricentro. Donde se cortan las medianas resulta ser el baricentro del triángulo. Esto es el centro de masa, si es que vieron algo de física, y resulta que si uno dibuja en algún material o en cartón, por ejemplo, un triángulo, si uno lo cuelga de cualquier lado, el triángulo oscila, ¿no? O se va para un lado porque es como una balanza. Si uno lo sostiene con un hilo desde arriba, en cualquier punto el triángulo se va a tender a pararse por la fuerza de la gravedad. Pero hay un punto que es el centro de masa, que es el baricentro, donde todas las fuerzas quedan equilibradas, y eso hace entonces que el triángulo pueda quedar horizontal. Ese centro de masa es el lugar de la intersección de las medianas, y es, por ejemplo, esa propiedad de que las medianas de cualquier triángulo se cortan en un punto, es una demostración que uno tiene que poder usar después, ¿no? Y las alturas también se cortan en un punto, pero no precisamente las alturas, sino las rectas que contienen las alturas. Las mediatrices también se cortan en un punto que se llama circuncentro, y las bisectrices del triángulo también se cortan en un punto que se llama incentro. El de las alturas me faltó decir que el punto donde se cortan las alturas se llama ortocentro, y todas estas
propiedades tienen demostración, pero resultan también útiles para la resolución de los problemas que les vamos a plantear, ¿no? Entonces, vamos primero con ángulos inscriptos en la circunferencia. Yo pensé que le había dejado el libro en donde tenía que ser, pero no. Me puse a mirar más abajo. Creo que habíamos charlado de lo del arco capaz cuando hicimos alguna construcción de triángulos, porque ahí se usa mucho. Bueno, entonces vamos, esto ven, yo lo tengo en la página 95, pero probablemente ustedes tengan una o dos páginas de diferencia, porque yo este es el documento que uso para recortar y pegar, así que puede ser que le haya modificado un poco también la cantidad de páginas que tiene. Así que bueno, vamos a ver qué es un ángulo inscripto. Por empezar, tenemos una circunferencia con un centro O, ¿sí? Si marcamos dos puntos sobre la circunferencia M y N, ¿sí? Se trazan sobre la circunferencia, se delimitan sobre la circunferencia dos arcos, el MN y el grande. Hay uno en la zona que, o sea, si determinamos el semiplano que pasa por M y N, hay un arco que corresponde al semiplano que no contiene a O, el MN, que ese se conoce como arco correspondiente, y después está el arco que contiene a O, el arco que está contenido en el mismo semiplano que O, y ese se llama arco, pero no. En general, cuando uno habla de arco, está hablando como de un segmento de circunferencia, y en general es el más chico, el que le interesa a uno, pero bueno, en realidad el arco capaz es el del otro lado. Entonces, tenemos la situación de que MN es un arco y determinan con O un ángulo, que es el MON, que obviamente le vamos a poner como nombre ángulo central, ¿sí? Y si sobre el arco capaz ponemos un punto, ¿sí?, para recorrerlo, resulta que cualquier ángulo cuyo vértice esté sobre este arco de la circunferencia y pase por M y N se conoce como ángulo inscripto, ¿sí? Entonces, el teorema lo que nos dice es que el ángulo inscripto y el ángulo central están relacionados por esta propiedad, que es que el ángulo inscripto es congruente con la mitad del ángulo central, ¿sí? O sea que el ángulo inscripto entra dos veces en el ángulo central, y esto es en cualquier lugar que yo ponga el vértice del ángulo inscripto. Por lo tanto, la conclusión, el corolario de esta propiedad que todavía no hemos demostrado, es que todos los ángulos con vértice en el arco capaz y que contienen el segmento MN o miran al arco MN son todos congruentes entre sí, porque por transitividad todos son la mitad del ángulo central. Y ese es una propiedad bien importante que se va a usar. O sea, hay dos propiedades importantes que se usan mucho en los problemas. Esta de que el ángulo inscripto es la mitad del central, y la otra propiedad es que cualquier ángulo inscripto es congruente con otro ángulo inscripto. Entonces,
la propiedad que se usa muchas veces es poder decir que dos ángulos son congruentes cuando los miramos en el mismo, cuando están mirando el mismo segmento en la misma circunferencia. Entonces hay muchos problemas que se resuelven por congruencia de ángulos inscriptos, ¿sí? Entonces, vamos a probar primero, hay tres casos posibles, que un lado del ángulo inscripto coincida con un diámetro de la circunferencia, ¿sí? O contenga al diámetro de la circunferencia, o que los puntos B y C estén así en distintos semiplanos respecto del diámetro, o que los puntos B y C estén en el mismo semiplano respecto de la recta que contiene el diámetro. Entonces vamos a ver en el caso 1 de manera más especial, porque fíjense que el caso 2 es ver dos veces el caso 1, o sea, es tener el caso 1 en el primer semiplano y otra vez el caso 1 en el segundo semiplano. Entonces el caso 2 se va a resolver sumando dos veces el caso 1. Y el caso 3 va a ser usando diferencias, porque también si miramos el ángulo, ahora usamos M como punto accesorio y miramos que el ángulo BAC resulta ser la diferencia entre el ángulo MAB y el ángulo CAM. Entonces podemos calcular esta parte del ángulo haciendo la diferencia del ángulo grande con el ángulo chico. ¿Se entiende? Así que lo que resulta importante es mirar el caso 1. Bueno, entonces fíjense qué pasa acá. Tenemos una circunferencia con centro en O que pasa por los puntos A y B, y estamos en el caso 1, o sea que la recta AO coincide con la recta AC. Vemos acá que se arma un triángulo isósceles de lados OA y OB, ¿sí? Pero también se arma otro triángulo isósceles que es OB con OC. O sea, tenemos ahí dos triangulitos isósceles, uno obtusángulo y uno acutángulo. La cuestión es que en un triángulo isósceles los ángulos con vértice en A y con vértice en B son congruentes y su suma es congruente al adyacente al que tiene el vértice en O, pero justamente ese es el ángulo central. Entonces vemos que este angulito de acá adentro, el BOC, que es exterior al triángulo ABO, resulta entonces ser el doble que el ángulo BAO. ¿Bien? Entonces, AOB es isósceles, los ángulos son congruentes, el otro ángulo, el BOC, es exterior y suma de estos dos, así que es muy simple de mirar que el ángulo central resulta dos veces el ángulo inscripto. Para el caso 2, lo que hacemos es... están al revés los casos. Este es el caso 3 de la diferencia y este es el caso 2. Así, en el caso 2 sumamos los dos, cada uno de los dos lados. Este ángulo es la mitad de el BAM es la mitad del BOM y el MAC es la mitad del MOC, pero sumando miembro a miembro resulta que la suma de estos dos es congruente a el doble, dos veces la suma de esta es congruente a la suma de estos dos. Y en el otro caso es por diferencias. El BAC
a M le resto el C a M y obtengo el B a C. Y entonces lo mismo va a pasar con los ángulos centrales. El ángulo central BOM restándole el COM resulta el BOC, que resulta ser, restando miembro a miembro, el doble de lo que queríamos. Lo más importante entonces, y lo que más se usa, es este corolario de que los ángulos inscriptos en un mismo arco son congruentes. ¿Se entendió? También se utiliza mucho una consecuencia de este ángulo, que es la construcción geométrica del arco capaz. ¿Qué es el arco capaz? Una aplicación muy importante del arco capaz está dada en fotografía. O sea, cuando uno tiene una cámara fotográfica, la cámara tiene un cierto ángulo con el que capta la figura. Lo mismo los ojos, ¿no? Los ojos nuestros tenemos un ángulo de visión. Si nos ponemos un poquito más para atrás, no podemos, o sea, cosas que están detrás de la cara no las podemos ver porque no nos da el ángulo de visión. Entonces, lo interesante es que cuando yo quiero mirar un segmento con un ángulo fijo, cuando me muevo por ese... o sea, yo quiero mirar el segmento AB con un ángulo fijo, que es este que me dieron acá, ¿sí? Entonces, lo que veo es que si me pongo con una cámara fotográfica que tenga ese ángulo, para poder enfocar siempre al segmento AB de manera completa, me voy a mover por un arco de circunferencia, que son todos los ángulos inscriptos en los cuales, desde los cuales estoy mirando siempre con el mismo ángulo. Entonces, si tenemos una circunferencia, dos puntos que pertenecen a ella, y nuestra circunferencia tiene centro O, todos los ángulos con vértices sobre el arco AB que pasan por ahí B son congruentes en virtud de lo que acabamos de ver. O sea, lo que acabamos de ver es que todos los ángulos cuyo vértice estén sobre la parte de abajo de este arco son congruentes entre sí, porque son todos ángulos inscriptos de el arco AB. Pero también es cierto que si nos dan un segmento y un ángulo, el lugar geométrico de los puntos desde los cuales se vea ese segmento con ese ángulo constituye un arco de circunferencia, y eso lo podemos demostrar utilizando la mediatriz del segmento AB. O sea, lo que tenemos es como datos el ángulo dado y el segmento AB. Entonces tenemos que encontrar O. Ese es nuestro objetivo. ¿De acuerdo? Entonces lo que hacemos es hacer una copia del ángulo que nos dieron sobre el segmento AB, ¿sí? Y también trazar la perpendicular a el segmento AB por el punto medio, o sea, la mediatriz del segmento AB. Esas dos rectas se cortan. No, y después tengo que armar, perdón, me faltó algo. Esas dos rectas se están cortando acá, que no es un punto de mi interés en particular. Tengo que trazar la perpendicular a el lado del ángulo AP por A. Donde se cortan la mediatriz con esa perpendicular, ahí está el punto O. Bien, veamos. Por empezar, es muy fácil ver que este ángulo con un vértice en O es congruente al que estamos copiando, ¿sí? Pero como esto resulta
como este era la mediatriz, el ángulo central va a ser 2 veces el ángulo que estamos mirando. Entonces todos los puntos con vértices sobre este arco van a medir lo mismo que el PAB, ¿de acuerdo? Entonces tenemos que demostrar que estos dos triangulitos que aparecen acá tienen ángulos congruentes. Es fácil ver que ambos son rectángulos, ¿no? Pero y también está el triángulo rectángulo grande de acá, ¿sí? Entonces lo que vemos es que hay 3 triángulos involucrados rectángulos en cuya suma aparece el verdecito, que es congruente, ¿sí? Porque este verdecito aparece en el chiquitito de acá y en el grande de acá, y este verdecito aparece en el de acá. Entonces, como los 3 son rectángulos, el tercer ángulo resulta también congruente entre los 3. Eso significa entonces que estos ángulos son tengo que demostrar que este y este son congruentes, pero fijémonos que el PAB con el PAO son complementarios, ¿de acuerdo? Entonces, este ángulo y este suman 90, y como el con vértice en N es 90, resulta que el NOA es congruente al PAB. Ahora sí lo dije bien. Entonces demostramos, que era lo que queríamos ver, que los ángulos PAB y AON son congruentes, simplemente por mirar los rectángulos que están involucrados, ¿de acuerdo? Entonces eso nos dice que los ángulos en verdecito son congruentes, y que entonces el ángulo central que estoy mirando es el doble del ángulo que me dieron. Por la propiedad de los ángulos inscriptos, cualquier ángulo con vértice en el arco va a estar mirando al segmento AB con el ángulo que me dieron. Acá hay una trampita, que en realidad el lugar geométrico también se delimita del otro lado o sea, en realidad es como un 8, porque la recta AB actúa como eje de simetría, ¿sí? Y acá arriba también hay otro arco de circunferencia, desde la cual veo al segmento AB desde el otro semiplano, pero con el mismo ángulo. Quisiera saber a este punto si se viene entendiendo, y esta cuestión de los ángulos inscriptos es realmente muy importante para la resolución de los problemas que les vamos a plantear en el parcial probablemente. Así que buenísimo, gracias Malena. Vamos entonces ahora a la segunda parte de las cuestiones que nos quedaron colgaditas, que son los puntos notables del triángulo, y que ya venía a continuación. Puntos y rectas notables en el triángulo. Por empezar, es fácil demostrar que, dados 3 puntos no alineados, hay una única circunferencia que pasa por ellos 3. Y esto tiene que ver justamente con que si trazamos las mediatrices de 2 de los segmentos, esas mediatrices se cortan en un punto, y este punto equidista de los extremos de cada uno de esos segmentos, pero también equidista del tercer segmento, porque de los extremos del tercer segmento, porque si equidista de A y de B y equidista de B y de C,
equidista, me está diciendo que los segmentos OA, OB y OC son congruentes, entonces O pertenece a la mediatriz del segmento AC también. O sea que si trazamos la mediatriz del segmento AC, se cortan las tres rectas en el punto O. Este punto de intersección equidista entonces de los tres puntos que son la intersección y se lo conoce como circuncentro, ¿no? Entonces vamos a llamar mediatrices de un triángulo a las rectas que son mediatrices de cada uno de los lados, y donde se cortan se conoce como circuncentro del triángulo. Ahora pasamos a las medianas, que son segmentos que unen un vértice con el punto medio del lado opuesto. Las medianas de un triángulo se cortan en un punto que se denomina baricentro del triángulo, y este punto está a distancia el vértice está a distancia 2/3 del vértice al punto medio del lado opuesto. A ver, vamos a ver un dibujito. Acá tenemos dibujadas dos medianas, ¿no? Fíjense que unimos el punto C con el punto medio del lado AB y se nota que queda el segmento MC partido en tres pedazos que vamos a ver que son congruentes. Lo mismo el segmento AN, G queda a distancia 2/3 de A y distancia 2/3 de C y distancia 2/3 de B, porque justamente esta propiedad me va a estar diciendo que la tercera mediana también pasa por el punto G. Entonces vamos primero a mostrar que siempre dos de estas medianas se cortan en un punto. Eso no es muy difícil porque por axioma 6 nada más, ¿no? M, por ser un triángulo, M está de un lado, C está del otro, del semiplano determinado por AN. Entonces, que las dos medianas se cortan, sale solamente usando el axioma 6 y lo vamos a llamar G a ese punto. Y ahora lo que hacemos es buscar el punto medio entre G y C y entre G y A, y entonces determinamos el punto S, que es punto medio de A con G, el punto R, que es punto medio de G con C, y vamos a ver que este cuadrilátero que se me formó acá es un paralelogramo. ¿Qué ventaja tiene ver que es un paralelogramo? Que entonces sus diagonales se cortan mutuamente en el punto medio, así que MG sería congruente con GR, pero por construcción GR era congruente con RC, entonces resultan los tres segmentos congruentes entre sí, y la medida entonces de la distancia de G a C es 2 veces la medida de la distancia de G a M, o 2/3, o sea, GC es 2/3 de CM, que es lo que queremos demostrar. Entonces, ya teníamos que el punto G lo encontramos como intersección de las dos medianas y planteamos el punto medio S y el punto medio R, y vamos a estudiar ahora un poquitito los triángulos que se nos están formando acá. Se nos formó el AGC, ¿sí?, del cual SR resulta base media. ¿Qué propiedad tenía la base media de un triángulo? Que era congruente y paralela a la mitad del lado AC. Y si miramos el triángulo grande, M y N son puntos medios del triángulo grande. Entonces esta base media es congruente y paralela a la mitad del lado AC. Esto entonces está diciendo que el segmento MN es congruente con la mitad de la C y que el SR es congruente con la mitad de la C, por lo tanto son congruentes entre sí, pero además son paralelos, con lo cual entonces MSRN es un paralelogramo y tenemos
todos los ingredientes entonces para decir que mg es un tercio de mc y así siguiendo, ¿de acuerdo? Entonces, ver que la tercera mediana también pasa por el punto G es mostrar que si trazáramos la mediana BP, acá ponemos un punto P acá abajo, y dejamos una de las dos que teníamos antes, el punto G también tiene que cumplir lo mismo que antes, entonces es el mismo que ya teníamos, porque es el único que está a distancia 2/3 de B. Entonces las tres medianas se están cortando en el mismo punto G, y eso hace entonces que esté todo demostrado con las medianas. Vamos a las alturas, pero ahora fíjense que les queda la demostración a cargo de ustedes. En un triángulo llamamos altura a cada uno de los segmentos determinados por un vértice y el pie de la perpendicular por dicho vértice a la recta que contiene el lado opuesto. Acá entonces puede que no se corten los segmentos que determinan las alturas, pero sí se cortan las rectas que contienen a las alturas, ¿sí? Y eso se denomina ortocentro del triángulo. Acá tenemos unos dibujitos, ven, están determinadas las tres alturas y se están cortando en el punto H. Lo que les puedo contar un poquito, que la demostración pasa por usar que las alturas y las mediatrices están íntimamente relacionadas. Después lo piensan un poquito entonces. Y por último, las últimas elementos notables del triángulo son las bisectrices, que son semirrectas, que constituyen las bisectrices de cada uno de los tres ángulos del triángulo. La propiedad que tenían las bisectrices era que un punto que está en la bisectriz equidista de los lados del ángulo. Por lo tanto, el punto en el que se cortan las tres bisectrices equidista de los tres lados del ángulo. Eso significa que se puede trazar una circunferencia con centro en I que toque a los tres ángulos, o sea que sea tangente a cada uno de los tres ángulos. ¿Se van caminando? Okay. Bien, acá también queda la demostración a cargo del lector, pero es bastante fácil como el de las mediatrices, porque tenemos bastantes propiedades que tienen que ver con saber que los puntos que están en la bisectriz equidistan de los lados de los lados del triángulo. Ven acá, lo tienen como ejercicio, probar que el incentro de un triángulo es el centro de una circunferencia tangente a los tres lados de dicho triángulo, y ella se conoce como circunferencia inscripta. La primera circunferencia, que tenía que ver con las mediatrices, se conoce como circunferencia circunscripta al triángulo, porque queda por afuera. La circunferencia que se traza con las bisectrices queda por adentro y se llama circunferencia inscripta. ¿De acuerdo? Bueno, esto es todo lo que quería yo